Siempre he sido curioso, pero lo que encontré en la cueva ese verano me hizo arrepentirme de esa cualidad para siempre. No era la primera vez que nos aventurábamos en los alrededores del pueblo en busca de aventuras, pero aquella vez todo fue diferente. Éramos un grupo típico de adolescentes, buscando escapar del aburrimiento de las vacaciones. En el pueblo se hablaba de la Cueva del Susurro, un lugar que todos los locales evitaban. Decían que aquellos que entraban nunca volvían a ser los mismos. Pero, por supuesto, esas eran las típicas historias de miedo que los mayores cuentan para asustar a los jóvenes. O al menos eso creíamos. Todo comenzó cuando nos enteramos de la existencia de la cueva por Alex, un chico del pueblo que siempre estaba dispuesto a meterse en líos. Nos habló de ella con una sonrisa en la cara, como si se tratara de un desafío. La Cueva del Susurro, dijo, nadie ha tenido el valor de adentrarse en ella. No si quieren volver cuerdos. Nos reímos. ¿Qué tan mala podía ser una cueva? Decidimos que iríamos al día siguiente. El plan era sencillo, caminaríamos hasta la entrada de la cueva, nos adentraríamos lo suficiente para demostrar que no teníamos miedo, tomaríamos algunas fotos y saldríamos. Fácil. Esa mañana, el aire estaba extrañamente frío, a pesar de ser pleno verano. Me encontré con mis amigos en la plaza central del pueblo, Clara, quien siempre era la voz de la razón, Lucas, que se unía a cualquier plan sin importar lo peligroso que sonara, y por supuesto Alex, el instigador de la aventura. Partimos hacia la cueva con nuestras mochilas cargadas de linternas, agua y algunos bocadillos, como si fuéramos en una simple excursión. El camino hasta la cueva fue silencioso, con apenas un intercambio de palabras. Algo en el ambiente parecía cargado de tensión. Clara no paraba de mirar a su alrededor, como si esperara que alguien nos estuviera siguiendo. Es solo tu imaginación, le dije. Pero, en el fondo, yo también sentía esa inquietud, como si estuviéramos siendo observados. Cuando llegamos a la entrada de la cueva, el aire se volvió más pesado. El sol apenas iluminaba el exterior y el interior se veía como un agujero negro que se tragaba la luz. Alex fue el primero en acercarse, encendiendo su linterna y riéndose para romper el silencio. ¿Vamos o qué?, dijo. Nos miramos entre nosotros y aunque nadie lo admitió, todos estábamos asustados. Entramos en fila, con Alex liderando. A medida que nos adentrábamos, el eco de nuestros pasos se volvía más pronunciado, pero algo no cuadraba. Parecía que no solo era el eco de nuestros pasos lo que oíamos. A veces, entre las pisadas, juraría que había otros ruidos, un susurro apenas perceptible, como si la cueva misma hablara. Debe ser el viento, dijo Lucas cuando mencioné el sonido. Solo el viento. El túnel principal de la cueva parecía interminable, pero después de caminar unos 10 minutos, encontramos una bifurcación. A la derecha, el pasillo continuaba, descendiendo aún más en la oscuridad. A la izquierda, había un pequeño hueco en la pared, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar arrastrándose. Ese es el camino, dijo Alex. La verdadera cueva del susurro está más abajo. Nos miró con una sonrisa, y sin esperar respuesta, comenzó a meterse por el hueco. No tuve más opción que seguirlo. La cueva se estrechaba cada vez más, y pronto nos encontramos arrastrándonos sobre rocas húmedas y resbaladizas. Podía sentir la claustrofobia apoderándose de mí, pero no quería ser el cobarde que se echara atrás. Cuando finalmente el túnel se abrió a una cámara más grande, me sentí aliviado. La cámara era enorme, y lo primero que noté fue el aire. Era sofocante, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho. Pero lo más extraño era el sonido. Los susurros que había escuchado antes ahora eran más claros. Parecían voces. Pequeñas, casi imperceptibles, pero ahí estaban, girando alrededor de nosotros, como si nos rodearan. Clara se detuvo, encendiendo su linterna para inspeccionar las paredes. ¿Qué es esto?, murmuró. Al principio no lo vi, pero cuando enfoqué mi linterna en las paredes, lo entendí.
Las rocas estaban cubiertas de símbolos, grabados antiguos que no reconocía. Eran patrones caóticos, pero lo peor era que parecían moverse. Cada vez que los miraba, era como si los dibujos cambiaran, retorciéndose. Debe ser algún tipo de ilusión óptica, dijo Lucas, pero su voz temblaba. Seguimos caminando, buscando un camino de regreso, pero cuanto más avanzábamos, más profundo parecía ser el laberinto. Era como si la cueva estuviera jugando con nosotros, haciendo que perdiéramos la noción del tiempo y del espacio. Los susurros se hacían más fuertes, y ahora claramente eran palabras, aunque no podía entender lo que decían. A veces sonaban cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, pero cada vez que me giraba, no había nada. Esto es una locura, dijo Clara, deteniéndose. Tenemos que salir de aquí. Alex, que hasta ese momento había mantenido su actitud desafiante, también parecía nervioso. De acuerdo, respondió, mirando a su alrededor como si intentara recordar por dónde habíamos venido. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un grito, agudo y aterrador, que reverberó por las paredes de la cueva. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Nadie respondió. Solo nos miramos en silencio, sabiendo que algo no estaba bien. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr en dirección opuesta, intentando encontrar la salida. Pero la cueva parecía interminable. Cada vez que girábamos, parecía que estábamos más y más perdidos. Y los susurros se volvieron insoportables, llenando el aire con palabras incomprensibles pero cargadas de maldad. Fue en ese momento que Clara tropezó y cayó. Nos detuvimos para ayudarla, pero cuando levanté la vista, vi algo que nunca olvidaré. En la oscuridad, apenas iluminado por nuestras linternas, había una figura. No era humana. Era alta, delgada, y su piel parecía pegada a los huesos. Sus ojos eran completamente negros, vacíos. No sé quién gritó primero, si fui yo o Alex, pero en ese instante todos corrimos como locos. No importaba qué dirección tomáramos, solo queríamos salir de ahí. Pero la cueva no nos dejaba escapar. Parecía alargarse, cambiar, retorcerse. Podía sentir la figura detrás de nosotros, cada vez más cerca. Los susurros ahora eran gritos, órdenes que no podía entender pero que hacían que mi mente se llenara de terror. Finalmente, tras lo que parecieron horas, encontramos una pequeña apertura que no habíamos visto antes. Nos arrastramos por ella, saliendo al exterior. El aire frío de la noche nos golpeó, pero no me importaba. Estábamos fuera. Estábamos a salvo. Nos miramos, jadeando y aterrorizados. Pero no todos estábamos ahí. Alex no había salido. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. No es fácil olvidar una experiencia así, menos cuando la sensación de terror sigue clavada en tu pecho como un dardo. Era un viaje de amigos, algo típico para un fin de semana largo. Yo, Camila, me uní a mis mejores amigos, Leo y Sophie, en una pequeña aventura en el campo. Queríamos hacer algo diferente, algo que nos alejara de las preocupaciones del colegio y los problemas familiares. No sabíamos que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo empezó como un plan simple, pasar 3 días en una cabaña aislada, cerca de un río y, lo más atractivo para Leo, explorar algunas cuevas que había cerca. Leo era el aventurero del grupo. Siempre estaba buscando alguna nueva actividad extrema, algo que alimentara su insaciable sed de adrenalina. Sophie y yo éramos más reacias, pero su entusiasmo nos terminó contagiando. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar en una cueva? Llegamos al mediodía, y la cabaña resultó ser todo lo que habíamos esperado, pequeña, rústica, pero acogedora. El aire fresco y el sonido del agua corriendo a lo lejos nos hicieron sentir que estábamos en un lugar completamente apartado del mundo. Esa primera noche, sentados alrededor de una fogata, Leo no paraba de hablar sobre la cueva.
Había leído en un foro local que las cuevas de esa región eran antiguas, usadas por los pueblos indígenas hace siglos para realizar rituales. Algunos decían que las almas de esos antiguos habitantes seguían rondando por las profundidades. Es solo una leyenda, dije, tratando de sonar despreocupada, aunque la verdad es que las historias de fantasmas siempre me habían inquietado. Sophie, que era la más sensata del grupo, sugirió que lo mejor sería explorar solo las partes más accesibles de la cueva y no ir demasiado lejos. Leo se rió y dijo que lo importante era no ser cobardes. No sabíamos lo acertada que era la precaución de Sophie, ni lo insensato que sería ignorarla. A la mañana siguiente, comenzamos nuestra caminata hacia la cueva. Estaba situada a unos pocos kilómetros de la cabaña, un sendero fácil de seguir, aunque el ambiente se volvió más sombrío a medida que nos acercábamos. Los árboles eran más densos, sus ramas se entrelazaban como si trataran de bloquear la luz del sol. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no dije nada. Leo estaba demasiado emocionado, y no quería que pensara que era una aguafiestas. Finalmente, llegamos a la entrada. Desde fuera, la cueva no parecía tan especial. Era solo una abertura oscura en la roca, bordeada por vegetación. El aire allí dentro era más frío y húmedo, como si perteneciera a otro mundo. Leo, sin dudar, encendió su linterna y se adentró en la oscuridad. Sophie y yo lo seguimos, algo incómodas pero sin querer quedarnos atrás. Los primeros metros fueron bastante normales. El suelo estaba húmedo, pero la cueva era amplia y fácil de caminar. A medida que avanzábamos, el sonido de nuestros pasos se volvía más resonante, como si el lugar estuviera absorbiendo el sonido. A los pocos minutos, ya no escuchábamos ni el viento ni los pájaros que habíamos oído afuera. Solo el eco de nuestros movimientos. ¿No sienten que está muy silencioso aquí? Pregunté en voz baja, como si no quisiera perturbar la tranquilidad sepulcral que nos rodeaba. Es una cueva, Cami. Obvio que no va a haber mucho ruido, respondió Leo, aunque su voz sonaba menos confiada que antes. Sophie me miró de reojo, como si compartiera mis dudas, pero no dijo nada. Seguimos caminando durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos 20 minutos. La cueva comenzó a estrecharse y, en cierto punto, llegamos a una bifurcación, un túnel angosto a la izquierda y otro más amplio hacia la derecha. Vamos por el túnel más amplio, dijo Sophie, claramente incómoda con la idea de entrar en un espacio tan reducido como el otro. Leo, en cambio, parecía intrigado por la idea de lo desconocido. El túnel estrecho podría ser más interesante, insistió. Después de una breve discusión, cedimos. Entramos al túnel angosto. Al principio, no fue tan malo, pero a medida que avanzábamos, el aire se hacía más denso, casi sofocante. El túnel comenzó a serpentear hacia abajo, inclinándose más y más hasta que casi teníamos que agacharnos para no golpearnos la cabeza con el techo. De repente, escuchamos algo. Un leve sonido, como un susurro. Nos detuvimos en seco. ¿Lo oyeron? Pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Sí, respondió Sophie, y vi el miedo en sus ojos. Leo también parecía inquieto, aunque trataba de mantener la compostura. Nos quedamos quietos, escuchando. El susurro volvió, pero esta vez más claro, como si alguien estuviera hablando en una lengua que no entendíamos, una mezcla de sonidos bajos y guturales. Sophie comenzó a retroceder. Tenemos que irnos. No me gusta esto, dijo, con la voz temblorosa. Es solo el viento, o algo así, murmuró Leo, aunque no sonaba tan seguro como antes. Aún así, insistió en seguir avanzando. Decidimos continuar, aunque cada paso que daba sentía que algo estaba mal. El susurro no desaparecía, sino que se hacía más fuerte, más cercano. Pronto me di cuenta de que el túnel se estaba estrechando aún más, hasta el punto en que apenas podíamos pasar. Fue entonces cuando lo vi. En una de las paredes de la cueva, una inscripción tosca y vieja se hizo visible a la luz de nuestras linternas.
No era una simple marca, eran símbolos tallados en la roca, símbolos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Leo, siempre curioso, se acercó a examinarlos. ¿Qué crees que significa esto?, preguntó, su mano recorriendo la fría piedra. No lo sé, pero no me gusta nada, dije, tratando de contener mi miedo. El susurro volvió, pero esta vez fue mucho más nítido. Parecía venir de dentro de las paredes mismas. Sal de aquí, parecía decir. No perteneces aquí. Sophie dio un paso atrás, y en ese momento el suelo bajo sus pies cedió. Fue como si una trampa se hubiera activado. Ella cayó por una abertura que no habíamos notado, su grito resonando en la cueva antes de que desapareciera en la oscuridad. «Sophie», grité, lanzándome hacia el agujero. Leo se arrodilló a mi lado, iluminando con su linterna la grieta. No se veía el fondo. «Sophie», gritó él también, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de nosotros. Leo empezó a buscar desesperadamente una cuerda o algo para descender, pero no teníamos nada. Solo teníamos nuestras linternas y la creciente sensación de que no estábamos solos. El susurro se transformó en un gemido, como si la cueva misma estuviera llorando. Luego, sin previo aviso, una figura apareció al final del túnel. Era imposible describirla con precisión. No era un ser humano, pero tampoco un animal. Era una sombra, una presencia oscura que parecía flotar en el aire. Se movía hacia nosotros con lentitud, pero con una certeza inquebrantable. Leo y yo retrocedimos, incapaces de apartar la mirada de esa cosa. «Tenemos que salir de aquí, ahora», susurré, con la voz quebrada. Leo asintió, pero sus ojos estaban fijos en la figura que avanzaba. No parecía capaz de moverse. Fue entonces cuando el gemido se transformó en una risa baja, cruel, y la figura se lanzó hacia nosotros. La adrenalina me dio la fuerza para reaccionar. Agarré a Leo por el brazo y lo arrastré, corriendo de vuelta por el túnel por el que habíamos venido. No sabía si Sophie seguía viva, pero en ese momento, lo único que importaba era escapar. Corremos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque en el fondo, sabíamos que así era. Pero mientras nos alejábamos, la cueva parecía cambiar a nuestro alrededor. Los túneles se distorsionaban, las paredes se movían y el susurro persistente seguía rodeándonos. Era como si el propio lugar estuviera jugando con nosotros. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegamos a la salida. La luz del sol nos cegó al principio, pero nunca había sentido tanto alivio al verla. Nos desplomamos en el suelo, jadeando, nuestros cuerpos temblando de puro terror. Sophie nunca salió de la cueva. Intentamos volver con la policía y grupos de rescate, pero cuando regresamos al lugar, la entrada que habíamos encontrado ya no estaba. No había rastro de la cueva, ni de Sophie. Algunos dicen que lugares como esos existen entre los bordes de nuestro mundo y algo más antiguo, más oscuro. Yo no sé qué era lo que encontramos ese día, pero desde entonces he escuchado ese susurro en mis sueños. Y siempre me recuerda que, aunque escapamos, nunca estuvimos realmente solos en esa cueva. Mi nombre es Martín, y desde hace un año, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos hacer una expedición a las afueras de la ciudad, a una cueva que, según la gente del pueblo, era maldita. Aquel lugar era poco conocido y ni siquiera aparecía en los mapas turísticos. Pero, como buenos adolescentes aburridos, queríamos probar que todas esas historias eran solo supersticiones. Y yo, estúpidamente, fui el primero en proponer la idea. Era una mañana de verano cuando nos reunimos en la vieja gasolinera del pueblo. Lucas, Paula, Andrés y yo habíamos planeado esta salida durante semanas. Cargamos las mochilas con provisiones, linternas, cuerdas y lo típico que uno lleva cuando va de excursión. Estábamos emocionados y llenos de adrenalina.
Ninguno de nosotros creía realmente en las historias sobre la cueva, pero nos gustaba la idea de explorar lo desconocido. La caminata hacia la cueva fue agotadora, pero el paisaje que nos rodeaba era impresionante. El bosque parecía interminable, con árboles que se alzaban como gigantes, cubriendo el cielo con un techo verde. A medida que nos adentrábamos más, el aire se volvía más denso y el silencio del lugar comenzaba a inquietarme. No lo mencioné, pero sentía que algo estaba mal. No podía identificar qué, pero era como si el ambiente mismo nos advirtiera de que no siguiéramos adelante. Finalmente, después de varias horas de caminar, llegamos a la entrada de la cueva. Era más pequeña de lo que esperaba, casi oculta entre las rocas y la maleza. La abertura era oscura, como si tragara la luz del sol antes de que pudiera iluminar su interior. Lucas, siendo el más valiente del grupo, fue el primero en encender su linterna y adentrarse. «Vamos, no es para tanto», nos dijo con una sonrisa confiada. Una vez dentro, la temperatura bajó considerablemente. El aire era húmedo y olía a tierra mojada. El sonido de nuestras pisadas resonaba en las paredes, haciendo eco en los túneles que se bifurcaban a cada paso. Pronto nos dimos cuenta de que la cueva era mucho más grande de lo que pensábamos. El pasadizo principal se dividía en múltiples caminos más estrechos, cada uno pareciendo más sombrío que el anterior. Nos adentramos más y más, riéndonos y bromeando para calmar los nervios. Pero a medida que avanzábamos, nuestras risas comenzaron a desaparecer. El ambiente dentro de la cueva era sofocante y la oscuridad parecía abrazarnos. Mis pies tropezaban con piedras sueltas y la linterna de Paula parpadeaba intermitentemente, como si algo en el aire perturbara su funcionamiento. Después de un rato, Andrés propuso descansar un momento. Nos sentamos en una pequeña cámara natural, una especie de sala creada por la erosión de la roca. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por el goteo de agua desde las estalactitas sobre nuestras cabezas. El lugar se sentía viejo. No puedo explicarlo de otra manera. Era como si la cueva hubiera estado allí por siglos, olvidada por el tiempo, esperando por algo o alguien. ¿Alguno escucha eso?, preguntó Paula de repente, rompiendo el silencio. Nos miramos confundidos. ¿Escuchar qué?, le pregunté. Ella frunció el ceño. Es como un susurro, como si alguien estuviera hablando, pero no puedo entender qué dice. Todos nos quedamos en silencio, tratando de captar lo que Paula describía. No escuchaba nada, pero el solo hecho de que ella lo mencionara hizo que mis nervios se crisparan. Sin embargo, Andrés y Lucas se rieron. «Seguro es tu imaginación», dijo Lucas, levantándose y encendiendo su linterna. «Vamos, sigamos explorando. Ya estamos aquí, no hay que asustarnos por tonterías». Nos levantamos a regañadientes y seguimos avanzando por uno de los túneles laterales. Este era más estrecho que los anteriores, y el suelo estaba lleno de piedras afiladas que dificultaban el paso. Cada vez que daba un paso, sentía una opresión en el pecho. Era como si el aire se volviera más pesado a cada metro que nos adentrábamos. Mis manos temblaban levemente, pero no quería que los demás lo notaran. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que estábamos perdidos. ¿No deberíamos haber llegado al final de la cueva ya?, preguntó Paula, con una mezcla de miedo y frustración en la voz. Lucas, que estaba liderando el camino, se detuvo y miró hacia atrás. Juraría que íbamos bien. Este túnel no debería ser tan largo. ¿Y si tomamos una bifurcación equivocada?, sugirió Andrés, nervioso. Fue entonces cuando comenzó. Ese sonido que Paula había mencionado antes, el que no habíamos escuchado, ahora era inconfundible. Al principio pensé que era el viento que se colaba por alguna grieta en la roca, pero no. Eran susurros. Voces. Voces suaves que se arrastraban por las paredes de la cueva, apenas audibles, pero lo suficientemente claras como para erizarme la piel. ¿Lo escuchan ahora?, preguntó Paula, con los ojos muy abiertos. Asentí lentamente.
Los susurros no eran palabras que pudiera entender, pero estaban allí, rodeándonos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras trataba de mantener la calma. Lucas intentó bromear, pero su voz temblaba. Seguro es una corriente de aire, no es nada. Pero no era el aire. Avanzamos más rápido, casi corriendo por el túnel, buscando alguna señal de salida. Pero la cueva parecía infinita. Cada vuelta, cada bifurcación, nos llevaba a más oscuridad. Mis piernas comenzaban a cansarse, y mis pensamientos se llenaban de desesperación. ¿Cómo era posible que no encontráramos la salida? Habíamos estado caminando durante horas, pero todo se sentía como si solo estuviéramos dando vueltas en círculos. De repente, Andrés gritó. Nos giramos hacia él y lo vimos apuntando su linterna hacia el suelo. Allí, en la tierra, había huellas. Huellas humanas, pero no eran las nuestras. Eran más pequeñas, como si alguien más hubiera estado allí antes que nosotros. Las marcas eran frescas, hundidas en la tierra húmeda. No estamos solos, susurró Paula, casi llorando. Fue en ese momento que las linternas comenzaron a parpadear. Una por una, las luces se apagaron, dejándonos en una oscuridad total. El pánico me envolvió. Grité el nombre de mis amigos, pero no obtuve respuesta. Podía escuchar sus pasos y su respiración, pero las voces, los susurros, se hacían más fuertes, como si estuvieran justo a nuestro lado. Tanteé en la oscuridad, tratando de encontrar a alguien, pero lo único que sentía era la fría roca a mi alrededor. Mis manos temblaban mientras intentaba encender mi linterna nuevamente, pero no funcionaba. La oscuridad era tan densa que sentí como si me estuviera tragando. Y luego, el silencio. Los susurros se detuvieron de repente. Lucas, Paula, Andrés. Llamé, pero mi voz sonaba extraña en el eco de la cueva. No había respuesta. Y entonces lo vi. O mejor dicho, lo sentí. Algo estaba ahí conmigo. No sé qué era, pero su presencia era abrumadora. Sentía una mirada fija en mí, desde la oscuridad. Retrocedí, tropezando con las rocas, hasta que mis manos tocaron algo suave y húmedo. Cuando levanté la linterna, lo vi, un trozo de tela rasgada, empapada en algo que no quise identificar. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin importarme el dolor en mis piernas ni la oscuridad aplastante. Corrí hasta que mi cuerpo no pudo más, y caí al suelo, jadeando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero algo estaba claro, la cueva no nos quería allí. Y ya había tomado a mis amigos. Nunca los volví a ver. Me encontraron días después, en la entrada de la cueva, inconsciente y en estado de shock. Nadie me creyó cuando les conté lo que pasó, y el pueblo decidió cerrar la entrada para siempre. Pero sé la verdad. Sé lo que hay dentro de esa cueva. Y cada noche, antes de dormir, escucho esos susurros, recordándome que la cueva del olvido nunca me dejará en paz. Mi nombre es Daniel, y esta historia comienza con una decisión tonta que tomé junto a mis amigos, un fin de semana que se suponía sería una aventura divertida, pero que acabó convirtiéndose en una pesadilla. Siempre había tenido una cierta fascinación por explorar lugares abandonados o desconocidos, pero hasta ese momento, nunca había sentido verdadero miedo. No como el que sentí aquella tarde cuando entramos en la cueva. Éramos 4, Sergio, el más audaz del grupo, siempre empujándonos a hacer cosas que ninguno de nosotros se atrevía, Laura, que aunque era más tímida que Sergio, siempre lo seguía como si confiara ciegamente en él, Carolina, mi mejor amiga desde la infancia, que solía ser la voz de la razón, pero que ese día no lo fue, y yo, quien a menudo me dejaba llevar por la presión del grupo, aunque una parte de mí siempre intentaba mantenerse alerta. Todo empezó cuando Sergio nos habló de una cueva que había encontrado en un foro de exploradores locales. Según decía, no era una cueva turística ni mucho menos.
Nadie había documentado completamente su extensión y había rumores de que era peligrosa. Las historias hablaban de ecos extraños, grietas interminables y desapariciones. Naturalmente, Sergio estaba emocionado. Para él, esas advertencias solo hacían la aventura más emocionante. Vamos, Dani, ¿no quieres vivir algo diferente? Me dijo Sergio con su tono habitual, que mezclaba desafío y burla. Acepté, como siempre lo hacía, y pronto, los cuatro estábamos en la entrada de la cueva, situada en un paraje montañoso a unas 3 horas de nuestra ciudad. El aire allí era húmedo y frío, a pesar de que afuera el calor del verano era insoportable. La boca de la cueva era oscura, como si la misma tierra nos estuviera invitando a sumergirnos en su interior. Mientras nos equipábamos con linternas, cuerdas y algunas provisiones, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carolina, quien hasta ese momento había estado bastante callada. Claro, ¿qué podría salir mal?, respondió Sergio con una sonrisa arrogante. Nadie discutió. Con las linternas encendidas, entramos en la cueva. Al principio, todo parecía inofensivo. El suelo estaba cubierto de pequeñas piedras, y el eco de nuestros pasos reverberaba a través de las paredes de roca. Durante los primeros 20 minutos, la cueva parecía ser poco profunda, con un camino casi recto que se adentraba suavemente en la montaña. Pero de repente, el pasadizo comenzó a estrecharse y el aire a hacerse más denso, como si la cueva misma estuviera cerrándose sobre nosotros. Fue entonces cuando empezaron los sonidos. Al principio, pensé que era mi imaginación o tal vez el eco de nuestros propios movimientos, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Había un eco en particular, uno que parecía retrasado, como si algo en la oscuridad estuviera imitando nuestros pasos, pero con una fracción de segundo de desfase. ¿Escuchaste eso?, susurró Laura, deteniéndose en seco. Todos nos quedamos quietos, y el eco desapareció. El silencio era abrumador. La linterna de Sergio barría las paredes, y el haz de luz hacía que las sombras parecieran moverse. Es solo el eco, dijo Sergio, aunque su tono sonaba menos confiado de lo habitual. No pasa nada. Continuamos, pero con cada paso que dábamos, el eco seguía siendo más desconcertante. Parecía que algo o alguien nos estaba siguiendo. Traté de sacarme esa idea de la cabeza, diciéndome que era imposible, que solo éramos nosotros allí abajo, pero el miedo empezó a instalarse en lo más profundo de mí. Después de lo que parecieron horas, encontramos una gran cámara subterránea. El espacio era amplio y las paredes se elevaban hasta un techo que nuestras linternas no podían alcanzar. En el centro, había una enorme grieta que descendía a las profundidades. Sergio, por supuesto, quería acercarse. Esto es increíble, dijo mientras se agachaba para mirar dentro de la grieta. Parece que va muy hondo. Nos acercamos con cautela, y cuando miré hacia abajo, sentí un vértigo indescriptible. No había fondo visible. El aire que salía de la grieta era más frío, y lo peor de todo fue que el eco que nos había seguido hasta allí parecía provenir del mismo agujero. No me gusta esto, dije, tomando un paso hacia atrás. Sergio sonrió y dijo que solo éramos unos cobardes. Pero justo cuando estaba a punto de sugerir que nos fuéramos, la linterna de Laura empezó a parpadear. No era solo un fallo de la batería, era como si algo estuviera interfiriendo con la luz. Y entonces, la linterna de Carolina hizo lo mismo, seguida por la de Sergio. Solo la mía seguía encendida. Esto no puede estar pasando, murmuró Laura, su voz temblando. De repente, un sonido profundo y gutural surgió de la grieta. No era un eco. Era algo más, algo vivo. Retrocedimos todos al mismo tiempo, y entonces vi lo imposible, algo se movía en la oscuridad de la grieta, subiendo, acercándose a la superficie. «¡Corramos!», gritó Carolina, y sin dudarlo, todos nos giramos y empezamos a correr de vuelta por donde habíamos venido. El eco ahora era un rugido, y el aire se llenaba de un olor nauseabundo,
como de carne podrida. Corríamos sin mirar atrás, con las linternas parpadeando, apenas iluminando nuestro camino. Los pasadizos que antes parecían sencillos y rectos ahora eran confusos y traicioneros. Las paredes parecían moverse a nuestro alrededor, como si la cueva estuviera viva, tratando de atraparnos. Sergio, que siempre iba a la cabeza, fue el primero en caer. No vi que lo derribó, pero de repente estaba en el suelo, gritando de dolor. Intenté ayudarlo, pero cuando lo alcancé, vi con horror que algo le había atrapado la pierna. Parecía una sombra, pero tenía consistencia, como si la oscuridad misma se hubiera materializado y lo estuviera tirando hacia la grieta. ¡Ayúdame!, gritó, pero el pánico se apoderó de nosotros. Laura y Carolina me miraron, y en un instante, tomamos la decisión de seguir corriendo. No fue una elección consciente, fue puro instinto de supervivencia. Los gritos de Sergio se desvanecieron a medida que nos alejábamos, pero el eco de su voz se mezclaba con los otros sonidos de la cueva, haciéndolo aún más aterrador. Seguimos corriendo, nuestras linternas parpadeando, hasta que finalmente vimos la luz de la entrada. Apenas podíamos creer que habíamos llegado. Salimos a la superficie, jadeando, el aire fresco golpeando nuestros rostros. Pero algo estaba mal. La entrada de la cueva ya no estaba. Había desaparecido. Nos miramos en shock, buscando alguna explicación. ¿Cómo era posible? La cueva había cambiado, nos había atrapado. El sol que antes brillaba ahora estaba oculto detrás de espesas nubes grises y un silencio abrumador envolvía todo el paisaje. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. No. Esto no puede ser real, dijo Carolina, con los ojos llenos de lágrimas. De repente, una risa profunda resonó a nuestro alrededor. No era humana, ni animal. Era como si la misma cueva estuviera riéndose de nosotros. El eco regresaba, y con él, algo más. En la distancia, algo se movía entre las sombras. Desde que tengo memoria, he escuchado historias sobre la cueva de los susurros. La mayoría de los lugareños decían que era solo un mito, una leyenda urbana destinada a asustar a los niños. Pero había algunos, siempre los más viejos, que juraban haber visto cosas extrañas dentro de esa cueva. Mi abuelo solía decir que el eco en esa cueva no era el nuestro, sino el de algo más, algo que vivía mucho más allá de donde la luz podía llegar. Durante años, ese lugar se convirtió en un desafío no oficial entre mis amigos. Nos conocíamos desde la infancia, Santiago, Valeria, Paula y yo, Alejandro. Todos sabíamos de la cueva, pero nadie tenía el valor de ir más allá de los primeros metros. El túnel inicial estaba plagado de inscripciones hechas por adolescentes que, al igual que nosotros, habían querido probarse a sí mismos. Pero había un punto en que el frío y los susurros, esos extraños susurros, hacían que todos retrocedieran. Pero ese verano, las cosas fueron diferentes. Paula, que siempre fue la más valiente de nuestro grupo, propuso hacer algo distinto. ¿Y si vamos hasta el final de la cueva?, sugirió un día mientras estábamos todos reunidos en el parque, escapando del calor sofocante. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero su expresión era seria. Santiago se rió nerviosamente. ¿Hasta el final? Nadie sabe si tiene un final. Dicen que la cueva se extiende por kilómetros debajo de la montaña. Valeria, más cautelosa, solo frunció el ceño. Es peligroso. No sabemos qué puede haber ahí abajo. A lo mejor se nos acaba el aire o nos perdemos. Pero Paula no se dejó intimidar. Miren, podemos llevar cuerdas, linternas, comida. Lo que sea. Si no vamos hasta el final, no sabremos qué hay. Es la única manera de demostrar que todo lo que se dice es mentira. La propuesta quedó en el aire durante unos días, pero algo en mí no dejaba de darle vueltas. Tal vez era la misma curiosidad,
el deseo de saber si realmente había algo más allá de los susurros, de lo desconocido. Finalmente, todos aceptamos. El plan estaba en marcha. Preparativos. Decidimos ir un viernes por la noche. El plan era quedarnos hasta el amanecer si era necesario. Si realmente había algo raro en esa cueva, preferíamos enfrentarlo en la oscuridad, cuando todo lo demás también estaba envuelto en sombras. Nos preparamos bien. Cada uno llevaba una mochila con comida, agua, cuerdas y linternas de repuesto. Paula incluso había traído un mapa que encontró en internet, hecho por un grupo de espeleólogos que habían explorado la cueva décadas atrás. Según ellos, había túneles que llegaban a profundidades que no habían podido cartografiar. La entrada a la cueva no era más que un agujero oscuro en la ladera de la montaña, cubierto por vegetación. El aire cambió de inmediato al entrar, se volvió más denso, más frío, y el suelo bajo nuestros pies se sentía húmedo, resbaladizo. A medida que nos adentrábamos, el sonido de nuestras voces se distorsionaba en un eco extraño, como si la cueva misma estuviera hablando, devolviéndonos susurros que no habíamos pronunciado. Lo escucho, susurró Valeria, su voz temblorosa. Los susurros. Es solo el eco, dijo Santiago, aunque ni siquiera él parecía convencido. Seguimos adelante. Los primeros metros eran familiares, con grafitis y latas viejas esparcidas por el suelo. Pero pronto, llegamos a un punto donde los muros de la cueva parecían cerrarse, como si el espacio fuera demasiado pequeño para dejarnos pasar. Por aquí, dijo Paula, señalando un pasaje lateral que parecía más estrecho. Era un túnel que apenas permitía el paso de una persona a la vez. Nos agachamos y avanzamos, las linternas parpadeando levemente con cada paso. El frío era casi insoportable en ese punto. No tiene sentido que haga tanto frío, murmuré. Estábamos en pleno verano, pero el aire dentro de la cueva parecía de invierno. Después de lo que parecieron horas de avanzar por ese túnel, llegamos a una cámara más amplia. Era una especie de cavidad circular con estalactitas y estalagmitas que se elevaban como colmillos en la oscuridad. Sin embargo, lo más inquietante no eran las formaciones rocosas, sino lo que yacía en el centro de la cámara. Un pozo. El pozo. Esto no estaba en el mapa, dijo Paula mientras lo observaba. El pozo era profundo, tan profundo que la luz de nuestras linternas no alcanzaba a iluminar el fondo. Tal vez sea solo una cima natural, sugirió Santiago, pero su voz traicionaba su nerviosismo. Paula, siempre la más decidida, se acercó al borde y lanzó una piedra. Contuvimos la respiración mientras esperábamos el sonido del impacto, pero nunca llegó. El pozo parecía no tener fondo. Algo no estaba bien. De repente, los susurros se hicieron más intensos. Ya no eran solo ecos lejanos, sino voces. Voces que murmuraban algo incomprensible, pero urgente, como si nos estuvieran llamando. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, con los ojos abiertos de par en par. Vámonos de aquí, insistí. El miedo comenzaba a crecer dentro de mí, una sensación que no podía ignorar. Pero Paula no me escuchó. Solo quiero ver algo, dijo mientras sacaba una cuerda de su mochila y la ató a una estalagmita cercana. Voy a bajar un poco, solo para ver qué hay. Antes de que pudiéramos detenerla, ya estaba descendiendo por el pozo. El descenso. La vimos desaparecer lentamente en la oscuridad. Su linterna, atada a su cintura, era el único punto de luz que podíamos seguir. Al principio, todo parecía bien. Paula descendía con confianza, sus movimientos precisos. Pero de repente, el silencio cayó sobre la cueva como una manta pesada. Los susurros se detuvieron y la luz de Paula dejó de moverse. Paula, grité, mi voz temblando. Paula, responde. No hubo respuesta. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros. Santiago tiró de la cuerda, pero no había resistencia. Era como si Paula hubiera desaparecido. Tenemos que bajar, dijo Valeria, sus ojos llenos de terror.
No podemos dejarla ahí abajo. Aunque mi instinto me decía que debíamos irnos, no podíamos abandonar a Paula. Amarramos más cuerdas y comenzamos a bajar. Santiago fue primero, luego Valeria, y finalmente yo. El descenso fue lento y angustiante. El pozo parecía no tener fin, y el aire se volvía cada vez más pesado. No había sonidos, solo el crujido de las cuerdas y nuestra respiración acelerada. La oscuridad era casi palpable, como si nos envolviera y presionara contra las paredes del pozo. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser el fondo. El suelo era extraño, como si estuviera cubierto de una sustancia viscosa que no podíamos identificar. Paula, llamé, mi voz reverberando en la oscuridad. No hubo respuesta. La luz de nuestras linternas reveló algo que no habíamos esperado. El pozo no era un simple agujero en la tierra. Estábamos en una especie de cripta. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, antiguos, y el suelo estaba lleno de huesos dispersos. «Esto no es normal», murmuró Santiago, su voz quebrada por el miedo. De repente, los susurros regresaron, pero esta vez no eran eco. Eran gritos. Y venían de todas partes. El horror. Los gritos se intensificaron, y algo se movió en la oscuridad. No era Paula. No era humano. Las sombras se agitaban, como si algo estuviera emergiendo del suelo mismo, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Corrimos. Santiago tropezó y cayó, su grito se mezcló con los susurros mientras lo veíamos ser arrastrado hacia la oscuridad por manos que no podíamos ver. Valeria y yo no nos detuvimos. Subimos lo más rápido que pudimos, jadeando, aterrorizados. La cuerda se tensaba, amenazando con romperse en cualquier momento. No sabía que nos estaba persiguiendo, pero sentía su presencia, el frío de su aliento en mi cuello. Al final, llegamos a la superficie. La luz de la luna nunca había sido tan brillante, tan acogedora. Pero algo faltaba. «Paula», preguntó Valeria, con la voz quebrada. Miramos hacia la oscuridad de la cueva, pero sabíamos la verdad. Paula nunca salió del pozo. Desde esa noche, la cueva de los susurros nunca fue la misma para nosotros. No hablamos de lo que ocurrió ahí abajo. No contamos la historia a nadie. Pero, a veces, en mis sueños, escucho los susurros. Sus voces, llamándome, queriendo que vuelva. Y tengo miedo de que algún día lo haga.